Le dije a mi hijo que estaba en la ruina un domingo por la tarde de septiembre. No de forma dramática, ni con lágrimas, ni con voz temblorosa, ni con ningún tipo de teatralidad, como la que podría haber empleado un hombre menos fuerte. Se lo dije como se le comunica a alguien una verdad que ya se tiene presente, en voz baja, sentados a la mesa de la cocina, con una taza de café entre las manos y la luz de la tarde entrando por la ventana sobre el fregadero. Le dije, Kevin, tengo que ser sincero contigo. El negocio se ha ido. Los ahorros casi se han esfumado con él. Voy a tener que vender la casa. Observé su rostro. Y mi hijo de 43 años, a quien había criado en esa casa, que había aprendido a montar en bicicleta en ese mismo camino de entrada, y que se había sentado a esa misma mesa de la cocina todos los domingos durante los primeros 18 años de su vida, pronunció una palabra antes de poder contenerse. Dijo, por fin. Y entonces se dio cuenta. Su rostro se transformó en algo que parecía preocupación. Dijo que lo sentía, que esa no era la palabra adecuada, que solo quería decir que se sentía aliviado de que todo hubiera salido a la luz, que quería ayudar, que lo resolveríamos juntos. Habló durante 4 minutos con el tono cuidadoso de un hombre que se retracta de una palabra que ya había dicho. Pero yo la había oído, una sola sílaba, pura y sincera, el sonido de un hombre que había estado esperando algo durante mucho tiempo y al que acababan de decirle que por fin había llegado. Por fin, no estaba arruinado. No había perdido el negocio. Los ahorros estaban bien. Lo había estado poniendo a prueba, y él acababa de fallar de la manera más específica e irreversible en que se puede fallar una prueba, que es cuando la respuesta sale antes de que la persona se dé cuenta de que le están preguntando. Lo que oí a la mañana siguiente, cuando él pensaba que yo estaba dormido, fue peor que un simple por fin, mucho peor, una diferencia que aún estoy calculando. Bienvenidos a True Family Story. Denle a me gusta, dejen un comentario contándome desde donde nos ven y empecemos. Mi nombre es Leonard Marsh. Tengo 66 años y vivo en Columbus, Ohio, en una calle llamada Fairfield Avenue, en una casa estilo artesanal que poseo desde 1991. 33 años, el tiempo suficiente para que los vecinos que eran jóvenes cuando la compré ahora tengan nietos que juegan en la misma acera. Fundé una pequeña empresa de limpieza comercial llamada Marsh Professional Services en 1994, comencé con una furgoneta y 2 empleados. Y la hice crecer durante 28 años hasta convertirla en una empresa con 41 empleados, 12 vehículos y contratos con edificios de oficinas y centros médicos en todo el centro de Ohio, de los cuales estoy orgulloso, como uno se enorgullece de algo que requirió todo de uno durante mucho tiempo y que no lo doblegó. Mi esposa Gloria falleció hace 4 años, víctima de un cáncer fulminante, en tan solo 6 meses, desde el primer síntoma hasta el final, no hubo tiempo para asimilarlo. Ella era mi compañera en todo, no solo en lo personal, sino también en lo literal. Gloria se encargó de la administración de Marsh Professional Services durante 22 años, y la combinación de su capacidad organizativa y mi visión operativa fue la clave del éxito de la empresa. Tras su partida, seguí al frente de la compañía 2 años más, y en 2022 la vendí por una cifra que me sorprendió incluso a mí, a un grupo regional de gestión de instalaciones que nos había estado observando durante varios años. Les revelaré esa cifra en algún momento. Es importante. Kevin es mi hijo mayor, tiene 43 años, vive en Dublín, Ohio, a 20 minutos de mi casa, trabaja en el sector inmobiliario, un trabajo que le sienta bien, como suele ocurrir con quienes saben identificar el valor de las cosas antes que los demás. Es inteligente y encantador, y tiene los ojos de su madre, lo cual menciono porque esos ojos me han impedido verlo con claridad durante más tiempo del que debería haber permitido. Mi hijo menor, Daniel, tiene 39 años. Vive en Cincinnati, a 3 horas al sur, trabaja como administrador de hospital, me llama los martes y jueves por la noche porque decidió que ese era su horario y lo ha mantenido durante 6 años sin perderse ni una sola llamada. Excepto una vez, cuando nació su hijo menor, que me llamó desde la sala de partos a las 11 de la noche para avisarme y disculparse por la irregularidad en el horario. Daniel es de esos hombres que se disculpan por llamar desde una sala de partos, lo que dice mucho de él.
Daniel no sabía nada de la prueba. Quiero dejarlo claro. Nadie lo sabía excepto yo, ni mi contable, ni mi abogado, ni mi amigo Bernard, que me conoce desde 1987 y a quien finalmente se lo conté, pero no hasta que todo estuvo hecho. La prueba fue mía, la construí yo solo durante varias semanas a finales del verano, porque algo se había estado acumulando en mí durante el tiempo suficiente como para que necesitara saber si lo que sospechaba era cierto antes de construir nada en respuesta a ello. Lo que sospechaba había empezado de forma sutil, un comentario que Kevin había hecho de pasada sobre la casa de Fairfield Avenue, que era una casa muy grande para una sola persona, que el barrio se había revalorizado significativamente, que había pensado en qué quería hacer con ella a largo plazo. Una pregunta sobre la venta del negocio, cómo se habían estructurado las ganancias, si era un pago único o a plazos. Una conversación con Daniel, que había mencionado casualmente que Kevin lo había llamado para hablar de las finanzas de su padre, solo para saber cómo estaba todo, solo para asegurarse de que todos estuvieran en sintonía. A Daniel no le pareció extraña esa conversación. A Daniel casi todo lo que hacía Kevin le parecía normal, porque siempre le había dado a Kevin el beneficio de la duda, como a veces hacen los hermanos menores con los mayores, una generosidad que Kevin había estado aprovechando sin dar nada a cambio durante la mayor parte de su vida adulta. Me pareció inusual. Me pareció inusual la acumulación de pequeñas curiosidades financieras, como a un hombre que construyó un negocio desde cero le parecen inusuales las acumulaciones, es decir, noté el patrón antes de haberle puesto nombre, y una vez que lo identifiqué, no pude deshacerlo. Así que ideé la prueba. Le pedí a mi contable que preparara un documento, una sola página que mostraba una versión ficticia de mi situación financiera, no una burda falsificación, sino una plausible, con cifras que contaban la historia de una venta de negocio que había salido mal, una disminución de los ahorros durante los 2 años siguientes y una situación actual que, si bien no era de miseria, era lo suficientemente precaria como para que vender la casa fuera una conclusión obvia y necesaria para un hombre que la analizara con claridad. El documento era para tener contexto, para mí mismo, de modo que cuando me sentara con Kevin, hubiera analizado las cifras con suficiente detenimiento como para ser coherente y convincente. Llamé a Kevin un viernes y le pregunté si podía venir el domingo a cenar en familia, le dije, solo nosotros dos, ya que Daniel estaba en Cincinnati. Me dijo, por supuesto, y llegó puntual, como siempre hacía cuando creía que algo iba a pasar. Comimos, charlamos, recogimos los platos y nos sentamos a tomar café, como habíamos hecho todos los domingos por la noche desde que Kevin era lo suficientemente mayor para beberlo. Y entonces le dije, el negocio se ha ido. Los ahorros casi se han ido con él. Voy a tener que vender la casa. Finalmente, una palabra, sincera, verdadera. Los 4 minutos de recuperación que siguieron fueron casi más reveladores que la palabra misma, porque pude ver el trabajo que estaba haciendo, el cálculo de lo que había oído, la decisión de volver a formular la palabra de forma más manejable, la representación de la preocupación que siguió. He estado observando a la gente calcular cosas durante toda mi vida profesional, y Kevin calculaba rápido, pero no lo suficientemente rápido, y ese cálculo me resultó legible de una manera que tal vez no lo habría sido para alguien que no lo conociera tan bien como yo. Hablamos durante otra hora después de eso. Fue servicial, cálido y práctico, todo lo que un hijo debería ser cuando su padre le da malas noticias. Dijo que quería explorar algunas opciones. Dijo que no tomáramos decisiones precipitadas. Dijo que tenía algunos contactos en el sector inmobiliario que podrían decirnos cuánto valía la casa si decidíamos ir por ese camino. Le dije que lo agradecía. Le di las gracias por venir. Lo acompañé hasta la puerta. Después de que se fue en coche, me quedé un rato en la ventana de la cocina. Luego me fui a la cama. Quiero que te quedes con el espacio entre el domingo por la noche y el lunes por la mañana, porque ese espacio es donde esta historia se convierte en algo con lo que no esperaba estar, incluso después de la palabra finalmente. Había pensado que la prueba había terminado el domingo. Había pensado que lo que necesitaba saber era si Kevin diría algo cierto cuando la noticia le llegara, si la máscara se resquebrajaría lo suficiente como para ver el rostro que había debajo, y así fue, y lo vi, y creí que esa era la naturaleza de lo que estaba enfrentando.
Me equivoqué sobre la naturaleza. El lunes por la mañana me mostró el resto. Si estás conmigo, deja un comentario, dale al botón de me gusta, porque lo que escuché a través de la ventana de la cocina a las 8 de la mañana, mientras Kevin pensaba que aún dormía, es la razón por la que esta historia no termina con la palabra finalmente. Soy madrugadora, lo he sido toda mi vida, la disciplina residual de dirigir una empresa de limpieza donde el primer equipo salía a las 5:30 y el teléfono empezaba a sonar a las 6. La jubilación no cambió mi biología. Me despierto entre las 5 y las 5:30 independientemente de lo que haya hecho la noche anterior, y a las 6 ya estoy en la cocina con café y, por lo general, un libro. Kevin se había quedado en la habitación de invitados. Me lo había ofrecido tarde por la noche, después de que la conversación hubiera terminado, y yo le había dicho, claro, la habitación de invitados siempre está lista. Y él había aceptado con la naturalidad de un hombre que tiene un plan para la mañana que es más fácil de ejecutar a 20 pies de distancia que desde Dublín. Yo estaba en la cocina a las 6. Kevin no sabía que yo estaba en la cocina a esa hora. La habitación de invitados estaba al fondo de la casa, y entre esa habitación y la cocina había un pasillo y una puerta cerrada. Kevin llevaba durmiendo en esa casa el tiempo suficiente para conocer la distribución, pero al parecer no el suficiente como para recordar que el sonido que venía del patio lateral se colaba por la ventana de la cocina de una forma específica y clara, cuando alguien se paraba en el camino de losas junto a la casa para hacer una llamada telefónica con algo de privacidad. Él creía que estaba fuera de la casa. Estaba fuera de las paredes. Pero no estaba fuera de mi alcance auditivo. Lo oí marcar. Lo oí decir buenos días con ese tono seco y profesional que usa con la gente con la que no necesita mostrar calidez. Y luego oí la conversación que he estado repitiendo en mi cabeza a horas intempestivas desde entonces. Dijo, así que está vendiendo la casa. Sí, está confirmado. Me lo dijo anoche. Una pausa. Lo sé, lo sé. Escucha, antes de que contacte a un agente inmobiliario, quiero que estemos bien posicionados. La dirección de Fairfield Avenue, ese tamaño de terreno con la estructura original, en este mercado se mueve entre 850 y 900, tal vez más si lo presentamos bien. Otra pausa. Papá no va a notar la diferencia. No ha vendido una casa en 30 años. Si llegamos a 750, presentado como una oferta justa de mercado por un contacto familiar, firma y la revendemos en menos de 90 días con un margen de $200,000. Otra pausa. En cuanto a las ganancias del negocio, todavía estoy trabajando en ese aspecto. Necesito ver la documentación de la venta. Comentó que no salió tan bien como esperaba, lo que significa que probablemente quede algo, y si necesita ayuda para administrarlo, que a su edad la necesitará, quiero ser la persona a la que llame. Otra pausa. Daniel no va a ser un problema, dijo Kevin, y su voz se había vuelto más baja, pero se escuchó claramente a través de la ventana. Daniel confía en mí. Siempre lo ha hecho. Yo me encargaré de Daniel. Yo me encargaré de Daniel, mi hijo menor, el que llama los martes y los jueves, el que llamó desde la sala de partos para disculparse por el horario irregular. Yo me encargaré de Daniel. Estaba en mi cocina con mi taza de café en la mano y sentí que algo se quedaba muy quieto en mi interior, como cuando algo incierto se vuelve seguro, cuando una forma que sospechaba se solidifica en algo con bordes, dimensiones y un nombre. El nombre no era un término legal. Era una palabra más simple. La palabra era traición. No una traición dramática, no la traición de un villano, sino la traición específica y doméstica de un hombre que había mirado a su padre anciano y había visto una oportunidad, y se había estado posicionando en torno a esa oportunidad durante el tiempo suficiente como para tener un número en mente, un socio al teléfono y un plan sobre qué hacer con su hermano. Dejé la taza sobre la encimera con mucho cuidado y me quedé en mi cocina hasta que oí a Kevin entrar. Me saludó con la calidez de quien acaba de tener una excelente llamada y se siente bien con la semana. Le devolví el saludo, le serví un café, lo puse sobre la mesa y me senté frente a él. Le dije, Kevin, he estado pensando en lo que te dije anoche. Me miró con la atención de quien busca información específica dentro de una frase general.
Creo que necesito unas semanas antes de tomar cualquier decisión, dije. Quiero llamar a un abogado especializado en sucesiones y creo que debería hablar con Daniel. Algo se reflejó en el rostro de Kevin, una mezcla de decepción y alarma, una reconsideración, un ajuste de plazos. Por supuesto, dijo. Sin duda. Tómate todo el tiempo que necesites. Se marchó después del desayuno. Fui a mi escritorio y cogí el teléfono, pero no llamé primero a un abogado de sucesiones. Llamé a Daniel. Daniel contestó al segundo timbrazo. Era martes, lo que significaba que era una de sus noches programadas, pero eran las 8:30 de la mañana y enseguida notó algo en mi voz. Dijo, papá, ¿qué pasó? Le conté todo, la prueba, la cena del domingo, la palabra, por fin, y la llamada del lunes por la mañana a través de la ventana de la cocina. Le conté lo que Kevin había dicho sobre la casa. Le dije la cifra que Kevin tenía en mente y el margen que pensaba obtener. Y le conté la última parte, la parte sobre el propio Daniel. Daniel se quedó callado un buen rato después de que terminara, el silencio particular de un hombre que está asimilando algo sobre alguien en quien ha confiado toda su vida. Dijo que se encargaría de mí, dijo Daniel finalmente. Sí, dije. Otro silencio. Papá, dijo Daniel, ¿por cuánto se vendió realmente el negocio? Se lo dije. La línea se quedó en silencio un momento. Lo oí exhalar lentamente, la respiración de un hombre que hacía cálculos mentales y llegaba a una cifra significativamente mayor de la que le había hecho esperar su hermano, quien había estado administrando su información. Me dijo que estabas pasando apuros, dijo Daniel. Hace 6 meses, cuando me llamó, me dijo que la venta apenas había cubierto las deudas y que estabas preocupado por la casa. ¿Te dijo eso hace 6 meses? Pregunté. Sí. Hace 6 meses, Kevin había estado construyendo la historia con Daniel de la misma manera que lo había hecho con cada pequeña pregunta financiera que me había hecho durante el último año, una construcción constante y paciente, del tipo que lleva tiempo y requiere mantener 2 narrativas separadas simultáneamente, una para el padre y otra para el hermano, ambas calibradas para producir el mismo resultado, un padre que creía no tener nada y un hermano que creía lo mismo, de modo que cuando llegara la oportunidad, ninguno de los dos cuestionaría la cifra que Kevin había presentado. Daniel preguntó, ¿qué necesitas de mí? Necesito que esto quede entre nosotros por ahora, respondí, y necesito el nombre de un buen abogado en Columbus, si conoces alguno. Claro que sí. Daniel era de esas personas que siempre tenían el nombre que necesitabas antes de que te dieras cuenta, no porque fuera calculador, sino porque prestaba atención a lo que sucedía a su alrededor y guardaba la información por si acaso resultaba útil. La abogada era una mujer llamada Joyce Brewer, que tenía una oficina en High Street en Columbus y que, según Daniel, se especializaba en planificación patrimonial y en la categoría específica de situaciones en las que la planificación patrimonial se relacionaba con familiares que debían ser apartados de puestos que nunca habían tenido derecho a ocupar. Llamé a Joyce Brewer esa misma mañana. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, señor Mars, necesito hacerle una pregunta antes de continuar. ¿Tiene alguna documentación de la venta real del negocio, las cifras reales? Tengo toda la documentación del cierre, dije, y tengo un contador que ha administrado mis libros durante 14 años. Bien, dijo ella. ¿Y la conversación que escuchó el lunes por la mañana, la grabó? No había pensado en grabarla. Se lo dije. Se quedó callada un momento. Muy bien. La palabra, finalmente, del domingo, combinada con el contenido de la llamada telefónica y la realidad financiera documentada, nos da una imagen clara incluso sin una grabación. Lo que quiero hacer es construir una imagen completa y precisa de los activos que esté por escrito, firmada, notariada y archivada, para que no haya ninguna versión de los hechos en la que las cifras reales puedan ser disputadas más adelante. Hizo una pausa. Y quiero revisar sus documentos testamentarios antes de que Kevin dé más pasos, porque, según lo que me ha contado, tiene un plazo fijo. ¿Cuándo podemos vernos? Mañana por la mañana, dijo. A las 8. Llegué a las 7:45.
Joyce Brewer, en persona, era exactamente como su actitud por teléfono la había sugerido, precisa, pausada y con la calma propia de una mujer que había visto esta situación suficientes veces como para saber exactamente a dónde conducía cada paso sin necesidad de apresurarse. Tenía un bloc de notas amarillo y un buen bolígrafo, y escribía con letra pequeña y clara que llenaba la página con eficacia. Le repetí todo en orden, y ella escribió con constancia. Cuando terminé, pasó a la segunda página y comenzó una lista de lo que necesitaba de mí, la documentación de la venta del negocio, el informe completo de los activos de mi contable, los documentos actuales de la herencia y un relato escrito de la conversación de la cena del domingo y la llamada telefónica del lunes por la mañana, fechado, firmado y lo más textual posible. El relato escrito de la llamada telefónica, dije, ¿cuánto peso tiene sin una grabación? Junto con todo lo demás, un peso considerable, dijo Joyce. Señor Mars, usted no está presentando una denuncia penal, al menos no todavía. Está documentando su situación financiera real y revisando sus documentos testamentarios para que reflejen sus verdaderas intenciones. La documentación de la llamada telefónica sirve de contexto, no constituye la base. La base son las cifras. Las cifras eran sustanciales. Joyce llamó a mi contador a las 10 y tenía una visión completa de mis activos al mediodía. La venta del negocio, 1.8 millones de pesos, estructurada como una combinación de efectivo al cierre y un pago variable a 5 años, de los cuales los 2 primeros años ya se habían pagado. La casa de Fairfield Avenue, valorada según una tasación independiente que Joyce encargó esa semana, en 910,000 pesos. Cuentas de jubilación, ahorros e inversiones, 800,000 pesos adicionales acumulados a lo largo de 35 años de gestión cuidadosa y constante. Imagen total, aproximadamente 3.5 millones de pesos en activos, valorados de forma conservadora, en manos de un hombre que su hijo creía que estaba en bancarrota y a punto de ceder una casa a un contacto familiar por 750,000 pesos. Quiero darles un momento con esa brecha. Se ofrecieron $750,000 como precio justo de mercado para una casa valorada en $910,000, que Kevin sabía que valía al menos $850,000 porque así se lo había dicho por teléfono, un margen mínimo de $100,000 a favor de Kevin en una transacción que él mismo se estaba preparando para facilitar al ser la primera persona en llegar con una cifra antes de que un padre afligido, confiado y presumiblemente desesperado pensara en obtener una opinión independiente. Joyce revisó los documentos de la herencia durante los 3 días siguientes. Quiero contarles qué cambió y qué no, porque ambas partes son importantes. Lo que no cambió, la posición de Daniel. Daniel había estado en mi testamento honestamente durante 39 años, y nada de lo que supe la semana pasada cambió la honesta descripción de mi relación con mi hijo menor. Su parte se mantuvo como había sido, precisa y merecida. Lo que cambió, la posición de Kevin, no a la nada. Quiero ser precisa al respecto, porque la revisión no tenía como objetivo castigar, sino ser precisa, y precisa significaba reflejar la relación tal como era en realidad, en lugar de la relación que Kevin había estado cultivando en mi dirección. Su parte de la herencia se reestructuró a una suma específica y documentada, una que contabilizaba lo que ya le había dado a lo largo de su vida adulta, en préstamos que nunca se habían reembolsado y manutención que nunca se había reconocido, y que le dejaba algo sin dejarle lo que él se había estado preparando para tomar. La casa de Fairfield Avenue se puso en fideicomiso con Joyce como fideicomisaria independiente. No se podía vender sin la aprobación por escrito de Joyce y una tasación independiente dentro de los 60 días posteriores a cualquier oferta. Ningún miembro de la familia podía actuar como comprador ni como agente del comprador en ninguna transacción relacionada con la casa. Los términos eran específicos e inamovibles, y Joyce se había asegurado personalmente de ello. Daniel fue nombrado cofideicomisario. Lo llamé el día que se finalizaron los documentos y se lo conté. Se quedó callado un momento. Luego dijo, «Papá, no tenías que hacer eso». «Lo sé», dije, «por eso tiene importancia». Se rió, una risa leve y sincera, la risa de un hombre que reconoce una frase que ha escuchado antes con otras palabras.
Los documentos revisados se firmaron, se legalizaron ante notario y se presentaron un viernes por la tarde, 10 días después de la cena del domingo en que le dije a mi hijo que estaba en bancarrota y él dijo por fin antes de poder contenerse. El sábado por la mañana, llamé a Kevin. Si todavía estás aquí, deja un comentario, dime qué habrías dicho en esa llamada, dale al botón de me gusta, porque la forma en que se lo dije es la parte de esta historia que más tiempo me costó perfeccionar. Kevin contestó al primer timbrazo. Había estado contestando al primer timbrazo toda la semana, lo que me indicó que estaba monitoreando las llamadas de una manera que no siempre se esforzaba por ocultar. Papá, dijo, cálido y directo, ¿cómo estás? He estado pensando en ti. Estoy bien, dije. Quería ponerte al día sobre algunas cosas. ¿Puedes venir esta tarde? Por supuesto, dijo. Claro. ¿A qué hora te viene bien? Dije las 3. Llegó a las 2:55. Entró con la misma calidez practicada que había estado mostrando desde el domingo, la cálida disposición de un hombre que cree que está manejando una situación que se está moviendo a su favor. Se sentó a la mesa de la cocina. Le puse café delante. Me senté frente a él. Entonces dije, Kevin, quiero decirte algo cierto antes de contarte el resto. Te amo. Eso es cierto independientemente de todo lo que voy a decirte, y quiero que lo escuches primero para que todo lo que venga después se entienda en ese contexto. Me miró. Algo cambió en su rostro, un pequeño movimiento involuntario, el comienzo de la comprensión de que esta no era la conversación que había venido a tener. No estaba en la ruina, dije. La venta del negocio salió bien. Los ahorros están bien. La casa no se venderá bajo ninguna circunstancia en la que vayas a estar involucrado. Silencio. Te dije que estaba en la ruina porque necesitaba saber algo, dije, y me lo dijiste antes de que pudieras pensar en lo que me estabas diciendo. Una palabra, Kevin, y lo dijo todo. Apoyó las manos sobre la mesa. No dijo nada. Y a la mañana siguiente, dije, cuando estabas hablando por teléfono en el camino de Losas, la ventana estaba abierta. Llevo 33 años en esta casa. Sé exactamente cómo se propaga el sonido a través de ella. El rostro de Kevin palideció como el de un hombre que reconstruye rápidamente toda una historia reciente y descubre que la reconstrucción no le favorece. Papá, dijo, la casa vale $910,000. Dije que tengo una tasación independiente de esta semana. Me vas a ofrecer $750,000 como precio justo de mercado, según un contacto familiar. Sé la cifra porque me la dijiste por teléfono el lunes por la mañana mientras yo estaba de pie junto a la encimera de la cocina. No intentó negarlo. Se lo concedo. Se sentó a la mesa, miró la taza de café que tenía delante y no intentó construir una versión de los hechos en la que lo que yo acababa de decir no fuera lo que había sucedido, lo que me reveló algo sobre mi hijo de lo que no había estado seguro hasta ese momento, que debajo del cálculo todavía había una persona que sabía cuándo terminaba el cálculo. Los documentos de la herencia han sido revisados y presentados, dije. Joyce Brewer, de High Street, se encargó de ello. La casa está en un fideicomiso con un fideicomisario independiente y condiciones que hacen imposible lo que tenías planeado. Hice una pausa. Daniel es el cofideicomisario. Kevin cerró los ojos un momento. ¿Le contaste a Daniel sobre la llamada? Preguntó. Le conté todo a Daniel, dije, incluyendo lo que dijiste sobre cómo manejarlo. Abrió los ojos. Miró la mesa. Un largo silencio. Kevin, dije, te voy a contar lo mismo que le dije a tu hermano cuando me preguntó qué necesitaba. Necesito la verdad, no una versión manipulada de la verdad, la situación real de tus finanzas, las deudas reales, la situación real. Porque creo que lo que escuché el lunes por la mañana es el resultado de un hombre que está sobrepasado por las circunstancias y ha estado viendo a su padre como una solución en lugar de pedirle ayuda. Y no son lo mismo, y con una de ellas puedo trabajar, y con la otra no. Me miró. ¿Estás en problemas? Pregunté. Hizo una larga pausa, de esas que tienen peso. Sí, respondió. Cuéntame, le dije. Y lo hizo.
No todo a la vez, como sale a la luz la verdad cuando ha estado comprimida durante mucho tiempo, lentamente y con paradas y reinicios y varios puntos donde perdió el hilo y tuvo que encontrarlo de nuevo. Un acuerdo de desarrollo en 2022 que había salido mal como suelen salir mal los acuerdos de desarrollo cuando el entorno de las tasas de interés cambia más rápido de lo que se suponía en el pro forma. Un segundo acuerdo firmado para cubrir las pérdidas del primero, que aún no se había resuelto. Garantías personales en ambos acuerdos, lo que significaba que el riesgo no era solo profesional sino también personal. No estaba arruinado, pero estaba lo suficientemente cerca de estarlo como para entender lo que se sentía al estar arruinado, y la distancia entre donde estaba y donde necesitaba estar había hecho que mi casa pareciera un puente. Lo escuché todo. No lo interrumpí. Cuando terminó, me senté un momento a reflexionar sobre lo que había dicho. Deberías haberme llamado, dije. Miró la mesa. No es que me quites nada, dije, sino que me lo pidas. Hay una versión de esta conversación en la que me llamaste hace 8 meses y me dijiste, papá, estoy en problemas y necesito ayuda, y esos 8 meses fueron muy diferentes a los que acabamos de vivir. Hice una pausa. No sé si te habría ayudado. Quiero ser sincero al respecto. Lo que estabas planeando, la casa, la posición que estabas construyendo, eso me reveló algo sobre tu criterio que todavía me preocupa. Pero te habría escuchado. Habríamos hablado. Kevin se tapó los ojos con la mano. Se quedó así un momento. Papá, dijo, lo siento. Miré a mi hijo, de 43 años, con los ojos de su madre, con la mirada de un mal negocio y un plan aún peor, y con el agotamiento propio de un hombre que ha mantenido múltiples narrativas falsas durante tanto tiempo que el mantenimiento mismo se ha convertido en una carga. Lo sé, dije. El testamento, dijo, lo que cambiaste, es exacto. Dije que refleja la relación tal como es. Si la relación cambia en los próximos años, lo revisaré, porque no me interesa el castigo. Me interesa la verdad. Pero la verdad empieza hoy con la verdad, y la verdad es que lo que planeabas no era propio de un hijo que confiaba en su padre. Asintió, de verdad. ¿Por dónde empiezo? Preguntó. Con tu abogado, dije, mañana, antes que nada. Y cuéntale toda la historia, no la versión manipulada. Volvió a asentir. Y luego llamas a Daniel. Dije que no lo llamara yo para contarle lo que dijiste. Llámalo tú. Kevin miró la mesa un momento. Luego dijo, se va a enfadar muchísimo. Sí, dije, se va a enfadar muchísimo, y luego va a escuchar, porque Daniel siempre ha sido mejor en ambas cosas de lo que cualquiera de nosotros creía. Kevin se fue a las 5. Me quedé en la ventana de la cocina y lo vi marcharse en el coche. Y luego me quedé allí un rato más, mirando la calle Fairfield Avenue, las casas de los vecinos, el arce al borde del jardín que Gloria había plantado en 2001 y que ahora era enorme, como suelen ser los arces cuando uno no les presta mucha atención. Llamé a Daniel. Contestó al segundo timbrazo. Le dije que Kevin iba a llamar. Daniel se quedó callado un momento. Luego dijo, ¿qué aspecto tenía al irse? Como alguien que ha dejado algo muy pesado, dije, y que aún no sabe qué hacer con las manos. Daniel emitió un sonido que era una mezcla entre un suspiro y una risa. Eso suena a él, dijo. Sí, dije, sí lo es. Hablamos durante 40 minutos de otras cosas, de su hijo menor, que ya caminaba, de un proyecto hospitalario que él dirigía, del arce, al que no había visto desde el verano y que yo describí como un árbol que se estaba descontrolando de la manera particular y maravillosa en que suelen hacerlo los arces. Cuando colgamos, fui al porche trasero y me senté en la silla donde Gloria solía sentarse por las tardes. Miré el jardín, el arce y la cerca trasera, y respiré hondo un rato. La casa seguía siendo mía. Los documentos eran correctos. La cifra que Kevin había planeado ofrecerme no era la que aparecería jamás en ninguna oferta, porque los términos del fideicomiso hacían que esa conversación fuera irrelevante. Y en algún lugar de Dublín, Ohio, mi hijo mayor estaba sentado, con el peso de lo que había dejado escrito, tratando de averiguar qué vendría después.
Yo no sabía qué le depararía el futuro a Kevin. Eso era asunto suyo, con su abogado, con Daniel y con la situación real de sus finanzas, una vez que la versión administrada quedara finalmente archivada. Le había dejado claro con qué podía trabajar y con qué no. El resto dependía de él. Lo que sabía era esto: la prueba que había diseñado había resultado más cara de lo esperado, no económicamente, sino en el sentido específico de que la claridad siempre es más cara que la incertidumbre, porque la incertidumbre te permite aferrarte a la versión de las cosas que prefieres, y la claridad te obliga a aceptar la versión que es realmente cierta. Kevin había suspendido la prueba. Y entonces, en la cocina el sábado por la tarde, hizo algo que la prueba no estaba diseñada para medir: decir la verdad cuando era lo único que quedaba por decir, sin negociar con ella, ni gestionarla, ni suavizarla para hacerla más cómoda. Eso no era insignificante. Eso no era una absolución. Pero no era insignificante. Entré. Regué las plantas de Gloria. Preparé la cena en la mesa de la cocina y cené sentada, algo que no suelo hacer. Y pensé en una mujer que había dirigido la parte administrativa de una empresa de limpieza durante 22 años con una precisión y una calidez que yo nunca había podido replicar del todo, y que, sospecho, habría sabido, antes de que todo esto comenzara, lo que se escondía tras las pequeñas cuestiones financieras y la cuidadosa preocupación. Ella lo habría manejado de forma diferente a como lo hice yo, menos a largo plazo, más de conversación directa, más calidez en la confrontación, menos estructura en el enfoque. Probablemente habría tenido razón. Pero ella no estaba aquí, y yo lo manejé como sabía manejar las cosas: construir una estructura, asegurarme de que se mantuviera y documentar los resultados con claridad. Los resultados se documentaron. La estructura se mantuvo. Eso fue suficiente. Si esta historia te impactó, deja un comentario abajo y cuéntame qué momento cambió el ambiente para ti. Dale a me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Y si has estado esperando descubrir qué se esconde tras la aparente amabilidad de alguien que te pregunta demasiado sobre tus finanzas, déjame contarte algo. Un hombre que construyó una empresa desde una furgoneta aprendió en una cocina un domingo de septiembre: no necesitas una grabación, solo necesitas decir algo inapropiado con suficiente convicción. La verdad siempre encuentra la manera de responder antes de que la persona se dé cuenta de que le están preguntando. True Family Stories sube videos cada semana. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno.